¿En qué cuatrimestre estás, Isaí? Estoy inscrito en el 10º. En el 10º, sí. Los primeros que presentaron estaban en el 11º todos. Bueno, ahí está el título de la presentación: fabricación, modelación y diseño de aplicaciones con TFTs basados en cadmio, indio, óxido de zinc y óxido de cadmio de alta movilidad y bajo voltaje de operación. Ok, Isaí, puedes empezar. Sí, buenos días a todos. Como comentó la doctora, el título de la presentación es fabricación, modelación y diseño de aplicaciones con TFTs basados en óxido de cadmio, indio, zinc y óxido de cadmio de alta movilidad y bajo voltaje de operación. ¿Me escuchan todos bien? ¿Claro y fuerte? Sí, yo te escucho muy bien. No sé. Bueno, entonces mis asesores son la doctora Magali Estrada del Cueto y el doctor Iván Garduño Vértiz. El contenido de la presentación es objetivos y metodología, introducción, fabricación de AOS-TFTs, resultados experimentales, modelación y simulación de AOS-TFTs, conclusiones, trabajo futuro. Objetivos y metodología. El objetivo general, realizar el proceso de fabricación de transistores de capa delgada que utilizan como material dieléctrico de compuerta el óxido de cadmio y el compuesto de óxido de cadmio indio zinc, ISO, como material semiconductor, para trabajar en el rango de voltaje por debajo de los 4 volts con alta movilidad de efecto de campo. Con el uso de modelo dinámico para AOS-TFTs y simuladores Smart Spice, se diseñan y fabrican circuitos básicos con el proceso de fabricación definido. La metodología de la investigación del desarrollo del trabajo de tema de tesis es estudio de los principios físicos de operación de los TFTs, estudio de procesos tecnológicos que se utilizan en la fabricación de AOS-TFTs, fabricación y caracterización de capacitores MDS de ISO y de óxido de cadmio, diseño, fabricación y caracterización de AOS-TFTs de ISO y óxido de cadmio, estudio de efecto de tratamientos térmicos en ambiente de oxígeno y gas inerte posteriores al depósito del dieléctrico o del semiconductor, modelado de dispositivos fabricados, diseño de circuitos básicos utilizando el modelo compacto para AOS-TFTs con el simulador Smart Spice de la Silvaco. Introducción. Bueno, actualmente las pantallas de panel delgado son muy ocupadas en nuestra vida diaria, ya sea en los teléfonos móviles, en los monitores, televisores y entre otras aplicaciones, donde el elemento electrónico principal de la mayoría de las pantallas de panel delgado son los transistores de capa delgada, los cuales son responsables del control de cada uno de los píxeles que componen las pantallas. La tecnología de TFT de silicio amorfo hidrogenado y el polisilicio son las que dominan el mercado de las pantallas de panel delgado, pero actualmente nuevas aplicaciones tecnológicas en pantallas de panel delgado han emergido usando sustratos flexibles y transparentes requiriendo un alto rendimiento eléctrico. Para cubrir las aplicaciones emergentes de las pantallas de panel delgado, se ha explorado el uso de óxidos emittores amorfos como material activo en los transistores de capa delgada. El primer transistor AOS-TFT fue realizado por Nomura en 2004, donde usó el ISO, y a partir de ese momento se desarrollaron un conjunto de nuevos semiconductores de óxidos emitores en combinaciones binarias o ternarias, ¿no? Nosotros, o en particular el ISO, se ha considerado como un AOS alternativo que puede presentar mejores características eléctricas manteniendo procesos compatibles para las pantallas delgadas y considerarse ser más estable que ISO. Bueno, en este trabajo de tema de tesis pues, que se presenta se enfoca en el ajuste de un proceso de fabricación y en el análisis de AOS-TFTs, ocupando como dieléctrico de compuerta el óxido de cadmio y el semiconductor ISO. Se estudian modificaciones a la secuencia tecnológica con vistas a operar AOS-TFTs que operen con alta movilidad y rango de voltaje reducido. Se estudia el efecto de tratamientos térmicos por debajo de los 200 grados centígrados. Se modela y simula los AOS-TFTs, se fabrican inversores de compuerta saturada, se abre una ventana al posible desarrollo de nuevas aplicaciones específicas. Voy a iniciar con la fabricación de los transistores. Y bueno, se ocupa como semiconductor un óxido semiconductor amorfo, el cual está compuesto por óxidos metálicos, donde sus características se le atribuye a su estructura orbital electrónica, ya que existe un traslape de orbitales S metálicos vecinos del material y forman un camino de conducción de electrones libres a pesar de su estructura amorfa. Inherente a estos materiales existe la creación de vacancias de oxígeno, los cuales manipulan las propiedades eléctricas en los AOS-TFTs. Dentro de las principales características de estos semiconductores es que tienen movilidades de efecto de campo mayores a los 10 centímetros cuadrados por segundo, una buena transparencia óptica, una concentración de portadores del rango de 1 por 10 a la 16 a 1 por 10 a la 19.
En nuestro caso vamos a ocupar el ISO, el cual es el compuesto del óxido de cadmio, indio, zinc. Y bueno, en la literatura ya se han reportado materiales con el compuesto de indio y zinc, y los cuales presentan inestabilidades de voltaje inestabilidades de voltaje de umbral, y con la ayuda, con el agregado del compuesto, con el óxido metálico de óxido de cadmio, el cual presenta una mayor afinidad para enlazarse con los átomos de oxígeno, podría presentar una mayor estabilidad de voltaje de umbral y estrés de eliminación y polarización. Se ocupa un blanco con una relación de 0.311% mol y una pureza del 99.99%. Como material dieléctrico en puerta se ocupa un dieléctrico de alta K, el cual el objetivo tiene la reducción del consumo de energía, la disminución del voltaje de operación, baja corriente de fuga y estabilidad térmica. Ocupamos el óxido de cadmio, el cual tiene una constante eléctrica, dependiendo del método de depósito que se emplee, del rango de 8 a 25, tiene un ancho de banda de 5.68 electronvolts y un voltaje de ruptura mayor a los 4 megavolts por centímetro. Y bueno, el blanco ocupado tiene una pureza del 99.99%. Con metales electrodos, como metal de electrodo, que sería el compuerto, drenador y fuente, se desea que la función de trabajo del metal sea menor que la función de trabajo del semiconductor para obtener un buen contacto óhmico que sea compatible con el semiconductor y que no reaccione con el oxígeno o agua a temperatura ambiente. Decidimos ocupar el molibdeno, el cual tiene una resistividad de 5 por 10 a la menos 6 a un centímetro, una función de trabajo de 4.3 electronvolts a 4.6 electronvolts, el cual es menor que la de función de trabajo del semiconductor, asegurando o prediciendo un contacto óhmico. El blanco del molibdeno tiene una pureza del 99.99%. Como material pasivador, ocupamos, bueno, el material pasivador nos ayuda a proteger el semiconductor, reduce y evita la absorción y desorción del oxígeno y humedad del ambiente a la interfaz trasera del semiconductor, que sería esta parte de acá, y reducir el efecto de inestabilidad por polarización de luz. Ocupamos el polimetil metacrislato, el cual es un polímero plástico amorfo, que tiene un alto nivel de transparencia y resistencia a impactos, buena estabilidad térmica y resistente a la humedad y alta resistividad. Ocupamos un PMMA diluido en anisol al 6%. Los métodos empleados para el depósito de estos materiales, se ocupa la polarización catódica de radiofrecuencia con manetrón a temperatura ambiente, que es sputtering. Se ocupa para depositar el ISO, el óxido de cadmio y el molibdeno. Al emplear este método, pues tiene una uniformidad en el depósito de materiales, una buena repetibilidad y bajos costos de depósito en comparación de otros métodos, ¿no?, empleados para el depósito de estas capas, como es el ALD o el PLD. Se ocupa para el depósito del PMA, o el pasivador, el centrifugado, spin coating, y el cual va a depender de la velocidad el espesor va a depender de la velocidad del giro, la viscosidad del líquido y el solvente. La configuración que uno ocupa en el proceso de fabricación de los transistores de capa delgada es la compuerta inferior o bottom gate con una capa pasivadora de ataque, una edge stopper layer. En el diseño topológico se incluyen capacitores y transistores. El diseño de la topología se hace mediante el software Clewin Layout Editor versión 4. Se hace el diseño de cinco capas, que es metal, semiconductor, el contacto para abrir vías, el contacto de compuerta, la pasivación y el metal de drenador y fuente. Para el proceso de litografía se ocupa fotoresina positiva de la marca Microposit Series S1800. Se deposita mediante centrifugación, tiene un espesor aproximado de 400 nanómetros y se realiza un tratamiento térmico. La definición de los patrones se realiza con el generador Heidelberg y se revela en kWh. Y bueno, los espesores ocupados para estos transistores fabricados, principalmente se destaca pues, el espesor del óxido de cadmio es de 150 nanómetros y del ISO de 30 nanómetros. Los metales de compuerta y drenador y fuerte son de 150 y 300, y es del PMMA de 450.
bueno, se hacen ataques, bueno, estos son los atacantes de los materiales, y los espesores fueron medidos por ipsilometría. Presenta la secuencia de fabricación de los transistores de capa delgada, donde empiezo con el depósito de molibdeno, litografía y ataque de molibdeno, depósito de óxido de cadmio, depósito de ISO y definición y ataque del ISO, ataque del óxido de cadmio, que es abrir ventanas para tener un acceso a la compuerta, y después de ahí depósito y litografía del PMMA, depósito del molibdeno y litografía del molibdeno. Ese es un corte transversal del transistor resultante. Y bueno, estos son los resultados de los capacitores. Este es el diseño topológico, este es el corte transversal del capacitor, y este es el resultado de la fabricación de los capacitores. Tenemos capacitores con un contacto efectivo de 100 micras a 300 micras del lado, y transistores. También muestro el diseño topológico, el corte transversal y el resultado de la fabricación. El ancho del canal tiene 150 micras de lado, y el largo del canal tiene variaciones del canal de 20 a 60 micras de lado. Dentro del proceso de fabricación incluimos tratamientos térmicos, los cuales se hacen a 200 grados centígrados, ya sea en gas de oxígeno o gas inerte. Ocupamos nitrógeno por un tiempo de 20 minutos, en donde se ocupa un tubo de cuarzo para hacer el tratamiento térmico, y da como resultado 6 procesos. El proceso A, así le nombramos, es el que no contiene ningún tipo de tratamiento térmico. Proceso A2 es el que contiene un tratamiento térmico al término de la fabricación de los transistores. El proceso B tiene un tratamiento térmico en nitrógeno después del depósito del ISO, que sería en este caso. El proceso C tiene un tratamiento térmico después del óxido de cadmio en ambiente de oxígeno. El proceso D tiene un tratamiento térmico después del ISO en oxígeno, y el proceso E tiene un tratamiento térmico de óxido de cadmio en nitrógeno, bueno, después del óxido de cadmio. Y bueno, como había mencionado, da un total de 6 procesos que estarán en análisis. Bueno, la caracterización eléctrica se ocupa un capacímetro Agilent para hacer la caracterización de CB, y sistemas de medición Kittling, el sistema de medición de Kittling para hacer mediciones de IB, ¿no? Y se caracterizan capacitores y transistores. Bueno, voy a hablar ahora de los resultados experimentales. En primer lugar, comparo el resultado de la capacitancia de CB de las muestras PA y PA2, el cual es prácticamente la misma, solo la PA2 tiene un tratamiento térmico al final. Vemos que el rango de medición está en el rango de -2 a 2 volts, y a partir de la caracterización del capacitor, pues se extrae la constante eléctrica, ¿no? Tenía una constante eléctrica de alrededor de 15, con un voltaje de banda plana de 1.5 para el PA y para el PA2 de 1. Y bueno, vemos una concentración de portadores de 8.3 por 10 a la 16, una concentración de estados en la interfaz, bueno, varía la concentración de estados de interfaz, y un voltaje de histeresis alrededor de 2.5, 2.3. Como podemos ver, aquí existe la pendiente de la transición de la curva ACB de empobrecimiento-acumulación es más abrupta para el proceso PA2 que con respecto al PA. Este es el PA, este es el PA2. Esto puede explicarse debido a que el tratamiento térmico produce una variación en la carga de la interfaz. Entonces produce una reducción de esta carga en la interfaz, y en el proceso PA se ve que está deformada. Se puede decir que está deformada, ya que en la interfaz hay estados del tipo QSS que varían con el voltaje aplicado, deformando pues, la curva. Entonces, en este gráfico se ve el voltaje de histeresis, el cual puede ser debido a la orientación de los dipolos del óxido de cadmio. Bueno, ahora comparo las curvas características de CB del proceso PA2 y PB. La diferencia es de que el PB, pues recordando, tiene un tratamiento térmico al ISO en nitrógeno, y como vemos, por la C mínima hay un incremento de la NB, y
Y de la caracterización eléctrica, de la caracterización de los capacitores, obtenemos una constante eléctrica de 19.8. Vemos que hay un incremento con respecto a la muestra PA2 y también un incremento en la NB y un incremento en la NSS. El incremento de la constante eléctrica puede ser debido a la reducción de enlaces no saturados en el óxido de cadmio, y el incremento de la NB, pues incremento de la conductividad del ISO. Puede estar dado por la generación de nuevas vacancias o enlaces libres por la reducción de enlaces débiles del ISO debido al tratamiento térmico. También grafico, o bueno, pongo en esta tabla un resumen de los resultados de la caracterización de CB de los procesos PB y PE, donde destaco los resultados de la muestra PB, que tiene una mayor constante eléctrica, un aceptable voltaje de banda plana, una NB de 6.5 por 10 a la 17 y una densidad de estados de interfaz de 1.1 por 10 a la 12. Bueno, como podemos ver, pues la muestra PB, que es esta azulita, también tiene el modelado de cada una. Bueno, el gráfico también incluye el modelado de cada una de las capacitancias, y podemos ver que el PB es más, podría ser mejores características, tiene una mejor característica CB. También se puede complementar con el gráfico de su voltaje de histéresis, que tiene menor lazo de histéresis. El lazo de histéresis puede ser en consecuencia tanto del atrapamiento de carga en la interfaz dieléctrico semiconductor como de la orientación de los dipolos del dieléctrico, como se había comentado. Muestro la característica de salida de los procesos PA, PE, de todos los procesos del transistores, donde se destaca el rango de medición de 0 a 2 volts, y destaco los resultados y destaco la característica de salida para la muestra PB, la cual tiene mayor corriente de drenador. En esta tabla resumo los valores obtenidos a partir de la caracterización eléctrica, donde destaco los valores de la muestra PB, que tiene una movilidad de saturación de 390 centímetros cuadrados por segundo, un voltaje de umbral de 0.6, una relación de encendido y apagado de 2.4 por 10 a la 6, una pendiente de umbral de 0.31 y un voltaje de histéresis de 0.6 en la característica transferencial en saturación. Grafico también la curva transferencial en saturación y hago la comparación entre el PA, PA2 y PB. Y bueno, también destaco que la corriente de compuerta está por debajo de 1 por 10 a la menos 10 amperes, ¿no? Entonces, esta corriente no influye en la caracterización en la obtención de la corriente del drenador. Para el proceso PB, pues hay una mayor repetibilidad en comparación a los demás procesos, y bueno, y se ve aquí en la característica de salida, ¿no? que se traslapan mediciones consecutivas. Bueno, se grafica el comportamiento de la característica transferencial lineal y la movilidad de efecto de campo, en donde para la muestra PA se observa un típico comportamiento de los TFTs, donde el incremento de la movilidad de efecto de campo se incrementa con el voltaje, con el incremento del voltaje de compuerta. Y bueno, para la muestra PA2, después del tratamiento térmico final realizado a la PA2, se ve que hay un máximo en la movilidad de efecto de campo, ¿no? Este máximo es un comportamiento del tipo cristalino, y que también se ve para la muestra PB, que también tiene un tratamiento térmico al semiconductor, que también presenta un máximo de la movilidad de efecto de campo, ¿no? Este comportamiento de presentar un máximo se llama, es del tipo cristalino, o es un comportamiento del tipo cristalino, crystalline-like, y esto se debe a un cambio en el mecanismo de conducción. Puede ser un cambio del mecanismo de conducción por hopping a percolación en la banda de conducción, o de hopping a conducción de banda, ¿no?
¿Y por qué se debe este cambio en el camino de conducción? Se debe a la variación o reducción de la densidad de estados localizados o de su energía característica. Para comprender mejor las razones de los valores de alta movilidad, se realizó el cálculo de la densidad de portadores libres y localizados con respecto al potencial superficial, donde se destaca el cálculo de los valores de la energía característica de los estados de cola, la densidad de trampas de cola y el voltaje de compuerta requerido para que el nivel de Fermi alcance la banda de conducción. Se puede ver que la energía característica se reduce para las muestras PA y PA2 con respecto a PA, y así como la densidad y el voltaje de compuerta requerido para que el nivel de Fermi alcance la banda de conducción. Se grafica la densidad de portadores total y la densidad de portadores localizados y libres para cada una de estas tres muestras que estamos analizando, donde para la muestra PA la concentración de portadores es mayor con respecto a la concentración de portadores libres, como se muestra acá, pero para las muestras PA2 y PB, pues la concentración de portadores libres empieza a ser mayor, ¿no? Se ve un incremento mayor, ¿no? Es más la concentración de portadores libres que la localizada, ¿no? Entonces, estos dispositivos pues tienden a tender a un mecanismo de conducción de banda. Y bueno, modelación y simulación de TFTs de AOS. Bueno, se modelan y simulan el resultado resultados con mejores características, que es el proceso PV. Se muestra la característica de salida, donde se grafica la parte experimental, modelada y simulada. Se grafica la característica CB también. Y bueno, se ve ahí hay una buena constancia con el modelo y la simulación. A partir del modelo de simulación se simulan y diseñan y fabrican inversores de carga saturada, el cual está compuesto por dos transistores, un transistor de carga y otro de control. Este es el diseño topológico y este es el resultado de la fabricación de los inversores. Y bueno, esta es una imagen del osciloscopio donde se muestra la inversión de la señal de entrada, ¿no? A una frecuencia de 1 kHz. Los resultados están en análisis. Y bueno, también se hizo un inicio de pruebas del encapsulamiento de estos dispositivos. El encapsulamiento pues, nos proporciona un soporte mecánico, nos proporciona un medio para las señales de entrada y salida, protege el chip contra condiciones ambientales como la humedad y pues tiene una portabilidad de los dispositivos, los cuales nos podría abrir una ventana de desarrollo de nuevas aplicaciones específicas como compuertas lógicas, osciladores, controladores, sensores de gases, ¿no? Y bueno, aquí se ve en la imagen el bondeo, se puede decir, del encapsulado con los dispositivos. Y bueno, pues también se generaron otros diseños topológicos para hacer este tipo de pruebas. Y bueno, como conclusiones, se fabricaron y analizaron transistores de capa delgada que utilizan como material dieléctrico de compuerta el óxido de cadmio y el ISO como material semiconductor. Se estudiaron modificaciones a la secuencia tecnológica con vistas a fabricar AOS TFTs que operen en una movilidad y en un rango de voltaje por debajo de los 4 volts. Se estudió el efecto de tratamientos térmicos en ambiente de oxígeno y de gas inerte posteriores al depósito dieléctrico de compuerta o del semiconductor durante la fabricación del TFT. Se destacan los valores de movilidad de efecto de campo por arriba de los 100 centímetros por segundo con un voltaje de umbral de menor de 0.7 volts. Se da un análisis de los valores de movilidades obtenidos de los dispositivos. Se modelaron y simularon inversores de carga saturada con la tecnología desarrollada. Del resultado obtenido se han fabricado inversores de carga saturada, los cuales se encuentran en procesos de caracterización y análisis de resultados. Se propone una secuencia tecnológica con vías al encapsulado de los dispositivos, la cual podría abrir una ventana al desarrollo de nuevas aplicaciones específicas. Y bueno, como trabajo futuro, por trabajo a realizar, pues se continúa con el análisis de los resultados de los transistores, se continúa con el análisis de los resultados de la inversión, de los inversores, perdón. Y pues acá pongo en paréntesis simulación y fabricación de circuitos electrónicos usando la tecnología desarrollada, buscando alguna aplicación específica, pues por motivos de la pandemia, pues está en paréntesis, y pues terminar
de redactar el trabajo de tema tesis. Bueno, estas son las publicaciones realizadas en revista, en conferencia y pósters. Y pues bueno, gracias por su atención.